estamos aquí en otro episodio de Versus. Seguimos hablando de lo que nos quedamos la semana pasada, porque estuvo muy interesante el tema acerca del Poder Judicial, el año en donde se gesta toda estos cambios en el Poder Judicial, la Constitución, que la oposición. Entonces son varios elementos que también nos llevan a hablar de otra parte, qué va a pasar en el 2025, qué va a suceder también con el nuevo gobierno, la nueva administración. También hubo elecciones en Estados Unidos, la manera en que ha tratado también este país de seguir teniendo injerencismo aquí, relaciones con España. Es mucho el análisis que se puede llegar a hacer para el 2025, porque va a ser el año también para donde va a cumplir sus primeros 100 días la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a arrancar con este capítulo 2 de los programas especiales que les preparamos para estas fechas, en donde muy probablemente, pues ya sea que estén preparando su cena, que estén disfrutando de la ensalada o del pavo, de lo que sean ustedes. Que estén contando las uvas. Pierna rellena, el pavo, el bacalao, romeritos. No. ¿Te gustan los romeritos? Sí. ¿Sí? No tanto, pero sí. Bacalao. El chilito relleno, el chile navideño. Chile navideño. La ensalada navideña. La ensalada. Los romeritos de mi manzana. abuelita son. Sí. Saludos a mi tita. Hubieras traído aquí un poco de romeritos. Sí. Pues Ahora sí. para Reyes. Ah, no, ¿verdad? No más Para Reyes, el presumen. recalentado duró mucho. Entonces está muy recalentado. Muy recalentado. El recalentado. Ya no huele a camarones. Sí, no, ya no sabe a camarón ni siquiera. Sí. Pues vamos a arrancar con este Versus. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Deje su me gusta, deje sus comentarios en esta transmisión y arrancamos. Vamos a arrancar, Dani, con con este nuevo episodio. Nos quedamos en lo que nos decía lo que nos decía Lina la semana pasada, hablando sobre esta reconfiguración de la oposición. ¿Cómo le cayó a la oposición que una mujer llegara a la presidencia de la República? Fueron entonces dos golpes, ¿no? O sea, no solamente la derrota, sino que la derrota tuviera rostro de mujer, ¿no? Sí, o sea, me quedé también mucho con lo que mencionaba Meme, de que nos hacía falta una oposición, sí la hay, está, recomponiéndose. Está liderada por gente muy torpe, muy poco talentosa, pero la hay, ¿no? También viendo ese espectro, no solamente como lo partidista, sino también los otros grupos que mencionaba Lina, que son los de la ultraderecha, que siempre yo he pensado que nunca se le debe menospreciar, nunca se le debe dar por muerta, porque está muy activa siempre, ¿no? Además son capaces de tejer alianzas importantes internacionales, tienen el dinero y tienen el motor, tienen hasta las creencias a veces de su lado, ¿no? Cuando le meten el ingrediente de la fe. Entonces, siempre hay que tener muy claro que ahí está la ultraderecha. Puede estar un tanto escondida, puede estar un tanto ahí, como tropezándose, pero ahí están. Y regresan cuando tienen que regresar. En el primer espacio que encuentran, ahí se van a meter, ¿no? Entonces, es así como se habla siempre de las izquierdas, también estamos hablando de ese otro espectro de la oposición, conformado por distintos grupos muy distintos de la derecha y ultraderecha, que claro que no les cayó bien que una mujer ganara la presidencia, ¿no? Y sobre todo una mujer que por fin ya no le pueden echar en cara, como si lo hacían con Andrés Manuel López Obrador, que había formado parte del PRI, ¿no? Porque siempre escuchamos de, pero Andrés Manuel López Obrador también fue priista, antes que no, que Cuauhtémoc Cárdenas también fue priista en su momento. Pues sí, no había otra cosa, ¿no? Para hacer política era ese partido, o irte a la clandestinidad, tampoco había tantas opciones. Entonces, la figura de Claudia Sheinbaum es una mujer que es no solamente de izquierda, sino que además es obradorista, ¿no? O sea, le va sumando todos los ingredientes que de los que la oposición es alérgica, ¿no? O sea, que sea mujer, que sea de izquierda, que sea autónoma, que sea científica, ¿no? Que no sea una mujer que dependa de alguien más, sino es una mujer
que es profesionista, que es doctora, que es obradorista, abiertamente obradorista, por más que quisieran decir que se tenían que separar, que iba a haber una fractura, no, o sea, estamos hablando de una mujer, la más obradorista, quizás, de muchas dentro de Morena. Entonces, no había ahí una ruptura en la lógica de que el sexenio de Claudia Sheinbaum iba a iniciar como está iniciando ahorita, que es el de dejar muy, muy claro que va a ser una continuidad totalmente. No, tenían, no sé si la esperanza o más bien si la capacidad de entendimiento no les daba de decir no, sí, va a cambiar porque no, sí, no están tan juntos. No. O sea, es obradorista y punto, ¿no? Entonces ahí esto es lo que nos ha dejado claro Claudia Sheinbaum en este inicio de la administración, porque no ha dejado ni un solo día de lado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Incluso, por ejemplo, con el tema de seguridad, que puede ser un tanto polémico, ha estado presentando un plan con nuevas aristas, con nuevas propuestas, pero nunca ella ha dicho esto parte de lo nuevo, sino que parte de la estrategia que ya había iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo. O sea, desde ahí no estamos viendo la ruptura que la oposición esperaba. Entonces, no sé ahora qué es lo que vaya a pasar con ellos, ¿no? Ya se dieron cuenta que por el lado de Claudia no van a tener esa imagen de ruptura ni con el López Obradorismo. Ya estamos viendo que sus liderazgos tampoco les están generando como cierta seguridad para empezar a generar esos rostros para las próximas elecciones. Porque, o sea, podríamos decir, lo de Lili Telles, pues sí, es gritona, pero pues ya vimos muchos de sus gritos, ¿no? O sea, ya pasó del terreno de lo novedoso, ya no es tanto, ya no, pues sí es histriónica, ya todos lo sabemos, ya sí se hizo viral, qué bueno, ya sus videos virales duran un día o duran menos, ¿no? Por ejemplo, también está América Rangel, o sea, y la menciono a ella porque forma parte de un grupo de la ultraderecha de la que los grupos de oposición todavía no se sienten envalentonados por quitarse la máscara y decir, sí queremos estar con ellos, ¿no? O sea, entonces todavía andan como midiéndole para saber qué tanto a la derecha se pueden hacer, y no sé qué otros personajes. Marco Cortés está sumamente desacreditado, todavía no sabemos qué va a pasar con lo de la alianza con el PRI, se acabaron al PRD, o sea, ha sido tremendo lo que ha ocurrido con la oposición, pero pues van a tener que empezar a hacer algo, si no, pues vamos a empezar a ver la perredización del PRI y del PAN, que no es una mala noticia. Que no es queja. Para nada no es me queja. estoy sintiendo mal por eso, pero pues sí va a ser muy interesante. Lo que pasa es que sí, o sea, todos los ingredientes que tenemos actualmente en la política, ninguno les ha gustado, ninguno les ha salido bien, no saben por dónde volver a comenzar, pero ya les surge, y eso creo que también la izquierda tiene que estar muy al pendiente de eso, ¿no? De los primeros movimientos un tanto más inteligentes, que ya no sean los movimientos marcocortesianos, ¿no? Que son torpes, que son obedeciendo al Junior de Claudia X González, que son obedeciendo a Alejandro Moreno Cárdenas, o sea, de esa magnitud estamos hablando del talento de Marco Cortés, o sea, sino que pues quizás vaya a haber un resurgimiento un tanto más decente, no sé si en el corto plazo, pero tarde o temprano va a ocurrir. Pues es que terminan aspirando a eso, ¿no? A ser el junior tóxico a tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno Cárdenas. Terminan aspirando a ser un Claudio X González, a tener el poder económico que tiene Sí, este me gustan personaje. esos personajes. Son sus ejemplos, ¿no? Su modelo a seguir. Entonces, también desde ahí empezaron a desatar ahorita toda una guerra de misoginia, golpes, que no van a ser los mismos que le daban al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque conocían muy bien al personaje, conocían muy bien quién era la persona que no debían de dejar que llegara al poder. Llegó y las cosas cambiaron. También sabían lo que podía llegar a suceder cuando el Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Entonces, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum y con esta continuidad, cada uno de los puntos que están atacando son esos, ¿no? Los más fáciles para ellos, y es caer también en estos ataques misóginos. ¿Cómo se ha desatado esta misoginia, Meme? Porque los primeros días, recuerdo, de esta administración de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, sí fueron ataques que iban hacia ese lado, ¿no? Ataques groseros, ataques que la misma presidenta salió a explicar en las conferencias,
qué era un feminicidio, por qué era importante atacar estos problemas de raíz, por qué era importante hablar que vivimos en una cultura machista. Cuando estábamos en campaña, de hecho, lo vimos, ¿no? Mucha gente decía, es que ella, la presidenta, la hoy presidenta, entonces candidata, es un títere de Andrés Manuel López Obrador, no se manda sola, y no entendían, y lo platicamos, e incluso ella lo dice y lo sigue diciendo, de, a ver, venimos del mismo proyecto, compartimos ideología, como por qué yo tendría que separarme de algo en lo que creo. Entonces, cuando obviamente no entienden esas diferencias, porque no las alcanzan a entender, ya que ni siquiera ellos no tienen una ideología que defender. Entonces, como por qué tendrían que entender, deberían, pero por qué tendrían que entender lo que significa defender una ideología porque crees en ella. En este caso, Morena es un proyecto político que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que creo que tiene esa tarea de decir, ya no soy oposición, soy partido. Y esa transición de Morena de ser un partido movimiento, pero de además de ser partido movimiento, de decir hoy soy mayoría, es algo que creo que a muchos de los que han acompañado esa lucha desde hace muchos años les ha costado trabajo, de hacer la transición de hoy ya no somos oposición, somos mayoría. Entonces, entendiendo que propio Morena tiene esa tarea, ¿no? ¿Por qué la presidenta tendría que separarse? ¿Por qué la presidenta tendría que negarlo y decir es que no lo conozco? O sea, ¿por qué tendría que hacerlo? Cuando además el proyecto político ya de gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente tuvo éxito. Faltaron cosas, sí, muchísimas cosas faltaron. Pudimos haber, Alina siempre lo ha mencionado, pudimos habernos hecho todavía más radicales, claro, pero es un proyecto político de largo alcance. Ese es el primer punto. Entonces, cuando ellos no entienden eso, se van inmediatamente al ataque. Y creo que es algo que muchas mujeres sabemos, porque es lo mismo que nos pasa. Cuando estamos dando un punto de vista y lo defendemos en temas en los que normalmente las mujeres no opinaban y no están de acuerdo un grupo de personas, lo primero que hacen no es atacarnos o no es debatirnos por los argumentos o por lo que decimos, sino por cómo nos vemos, cómo nos vestimos, por nuestro cuerpo, por nuestro peso, por nuestro cabello. O sea, eso es exactamente lo primero que hacen. Y eso, debo decirlo, creo que a estas alturas ya sabemos que es en realidad un timbre de orgullo porque no hay argumento. O sea, ni siquiera los contestamos, ya hay momentos en donde entendemos que cuando esos argumentos llegan es porque no tienen argumentos. Entonces la batalla ya la ganamos, al menos en cuanto al debate de argumentos. Y ese es el problema en realidad. No hay argumento en contra. No lo tienen, porque no solamente asiste la razón, sino que además está argumentando. No se están tomando decisiones desde el gobierno, desde la ahora administración de la presidenta por berrinche o porque se le ocurrió un día en la mañana. No, en realidad se están tomando porque hay una estrategia, porque hay una ideología, porque hay una razón. Nos hace falta mucho transitar todavía. Y es algo que antes de que llegara lo platicábamos justo en este versus de, lamentablemente, ella, al ser la primer mujer presidenta, carga con algo que ningún hombre que la antecede o que la antecedió cargó, que tiene que demostrar que puede. Porque nunca le preguntamos a los hombres si podían o no gobernar. Y no podía. Y vaya, muchos o sea, no se los preguntamos, pero nos respondieron, no podían. Pero ella, solo por el simple hecho de ser mujer, tiene que llegar a demostrar que sí puede. Y cuando ella lo hace, entonces, no, sí, todas las mujeres pueden gobernar. Hemos tenido gobernadoras, hemos tenido presidentas municipales y a estas alturas el debate ya no es si una mujer puede o no, porque hemos tenido mujeres corruptas. Hay muchas mujeres que han estado en cargos legislativos que son bastante cuestionables, en puestos de poder sindicales como el Bester Gordillo, Rosario Robles. O sea, podemos nombrar la cantidad de mujeres que han estado en puestos de toma de decisiones o en puestos de poder que son completamente impresentables. Y no es porque sean mujeres, es porque así son personas, toman decisiones, cometen errores y se fueron por un camino que no responde al servicio público. Entonces, esa es la lucha con la que llega Claudia. Y la oposición, al no tener argumentos, al no tener una base ideológica sólida, al estar en una orfandad, ¿a qué se va? Al insulto, que es lo único que termina demostrando. De hecho, hasta le termina jugando a favor a la propia presidenta, porque mucha gente que podría no estar de acuerdo con ella voltea a ver los argumentos y dice, es que ese no es un argumento. Entonces sigue esa revolución de conciencias, aún con la ausencia de un Andrés Manuel, porque es un proyecto político que
va a un largo alcance, se pensó de largo alcance y se trató de convencer a más personas, de que otras personas entendieran que no es un peligro para México, que el peligro para México lo estábamos viviendo, que no es Venezuela, porque ni siquiera conocen Venezuela. O sea, estamos en ese escenario donde se han estado demostrando muchas cosas y el tiempo le ha dado la razón. Le dio la razón a un Andrés Manuel y hoy le da la razón a una Claudia Sheinbaum, que está conquistando hasta los más férreos opositores que en algún momento hacían campaña por Xóchitl y que hoy se sientan y empiezan a hablar de cómo entienden ciertas decisiones que toma la presidenta. Pongo este gran ejemplo que ni siquiera tiene que ver con el Poder Judicial. Acapulco. Acapulco fue el ejemplo. Cuando Otis... ¿Cuántas veces no criticaban a Andrés Manuel? Es que no fue a Acapulco, no quiso ver a las víctimas, no se tomó fotos. Que solamente iba ahí al cuartel de la Marina, al cuartel, ¿no? Y que llegaba en helicóptero y bajaba. Y hay fotos de él, muy pocas, porque así entendimos que él lo decidió, donde está caminando en el lodo con la gente y fueron contadas las fotos porque él siempre mantuvo en su administración que él no quería hacer de la tragedia un show. ¿Qué pasa con Claudia? Viene el huracán John y Claudia ya ha ido, si no estoy mal, ha ido varias veces y en cada una de las ocasiones que va con la gente a la puerta de su casa, donde está y que esto, ¿qué es lo que hicieron? Empiezas a ver a Joaquín López Dóriga, la oposición y todos ellos. Ven, lo que hizo ella no lo hizo Andrés Manuel. Entonces es una constante quererlos poner en contra, es una contradicción constante. Primero decían que era un títere y que iba a hacer lo mismo que él y que no se mandaba sola. Ella tenía su propio estilo, tiene su propio estilo, toma sus propias decisiones y ahora ella sí hizo lo que él no hizo. Entonces no, creo que nunca entendieron que son dos personas distintas, que hacen dos cosas, tienen formas de actuar distintas y que aún así van por exactamente el mismo objetivo. La orfandad de la oposición, no solamente política, sino mediática, es cada vez más grande. Tan grande que están, no sé si no se dan cuenta, pero están entrando en la simpatía con el gobierno al que juraron odiar porque dicen que es un peligro para México y hoy hasta le aplauden, lo celebran. Y es muy interesante ver el grado de orfandad en el que ha llegado la oposición política, pero sobre todo mediática. Pero también en esta defensa y mostrar, ¿no?, el trabajo que puede hacer una mujer cuando está al frente de un equipo, al frente de un país. ¿Cómo es también el proyecto que retoma Alina del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Porque es eso, también es el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Entonces, ¿cuál es esta ideología que ella toma y que lo aplica, pero a través de esta visión de ser una mujer? Bueno, yo ahorita que hablaba me acordé de esta frase de Cristina Fernández de Kirchner cuando ella llega a la presidencia y dice: siempre tenemos que rendir doble examen. Primero, demostrar que porque somos mujeres no somos idiotas, y segundo, el que tiene que rendir cualquiera, sí, ¿no? Es decir, llegar en una sociedad profundamente patriarcal como pues lo es la mexicana, que se ha reiterado este machismo a través de las telenovelas, de las películas, del cine de oro mexicano, ¿no? Es decir, toda esa construcción patriarcal durante décadas. Para empezar, no era un reto fácil. Segundo, hay que poner en tela de juicio, ¿no?, hasta dónde se avanzó o no, en donde de todos los candidatos y candidatas de la interna eran hombres y gana Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, tiene muchos más votos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, ahí pareciera hay un avance directo, comprobable, de que el ser mujer hoy en México ya no está mal visto, ¿no?, para ejercer cargos públicos, y eso tiene que ver también con políticas públicas que se vinieron aplicando, de un gabinete paritario, congresos paritarios, la participación de las mujeres en diferentes esferas políticas, e incluso también estos espacios de mujeres opinando, debatiendo, y no solo relegando la participación de la mujer en la televisión al clima, ¿no?, o a los espectáculos, ¿no?, que era el rol que nosotras crecimos viendo que ahí estaban las mujeres, ¿no? Si querías aparecer en la tele era porque ibas a modelar, porque ibas a conducir un programa dominical, el clima, o incluso eso, ¿no?, escenas tan horribles, ustedes recordarán, como Broso con mujeres, claro, ¿no? Es decir, ya pasamos por eso. Entonces, bueno, llega una mujer
con muchas más mujeres que habían estado apoyando esta formación de lo que sería actualmente la Cuarta Transformación, desde las mujeres en resistencia en el plantón, las Adelitas, ¿no? Que es donde también estuvo Claudia Sheinbaum, luego las primeras legisladoras, las primeras representantes populares, mayoritariamente de izquierda, ¿no? Que son mujeres que se han venido abriendo paso. Hay otras que son de derecha y está Beatriz Paredes, ¿no? O sea, es decir, recordemos que también en las otras administraciones también hubo mujeres, ¿no? Pero que eran minoritarias. E incluso qué tan impactante es poner hoy las fotos de los gabinetes anteriores a los gabinetes actuales, ¿no? Y es algo que yo les decía aquí en alguna otra ocasión, que yo no me había dado cuenta de esos avances hasta que de repente ahora que salgo, ¿no?, de viaje y ya me parece anormal ver a tantos hombres, ¿no?, en los puestos de toma de decisión y las mujeres solo llevando el café y demás. Me parece así como que ya, ¿no? O sea, cambió y se movió a la izquierda feminista también ese sentido común. Ahora, en la segunda parte de qué proyectos se está disputando, yo recuerdo mucho el debate que se daba en Venezuela con la construcción del socialismo bolivariano, en donde Chávez decía, el socialismo bolivariano es la recuperación de las mejores experiencias del socialismo en la historia, ¿no? Eso es todo y nada. Y un poco ya no es solo el labradorismo, sino que Andrés Manuel sitúa, ¿no?, en aras, creo yo, sí, de conceptualizar y teorizar sobre el momento que se vive en México, pero también para que no solo sea el obradorismo y no dependa de él. O sea, yo creo que fue una jugada de esas dimensiones. Sitúa el humanismo mexicano, que me parece nuevamente ese debate que se ha dado, ¿no?, de qué es la revolución ciudadana de Rafael Correa, pues a saber qué es el proceso de cambio de Evo Morales, qué es la revolución bolivariana, qué es el socialismo del siglo XXI. Ahora estamos metidos en cómo llenar de conceptos qué va a ser el obradorismo y qué va a ser el humanismo mexicano. El humanismo mexicano situado, basta con ser antineoliberal, ¿no?, que es como algo que incluso en los estatutos de Morena se establece que es un partido de izquierda y antineoliberal, pero basta con ser solo de izquierda y antineoliberal. ¿Por qué no dice anticapitalista, ¿no? ¿Por qué no dice antiimperialista? Entonces, esos son los debates que hoy se están dando en torno a qué proyectos se está heredando, porque también no es fácil, ¿no? Lo que se ha visto ya en América Latina son proyectos, como se denomina progresista, que al final terminan sin llegar a algo que hemos hablado aquí todo este tiempo, que son expropiaciones, retiro de concesiones, una participación mucho más activa del Estado, pero no solo eso, sino qué proyecto, ¿no? Vamos a continuar con cierta lógica extractivista. Hay gobiernos que se plantean de, bueno, está bien, no queremos continuar con la explotación de minerales y recursos naturales para proteger el medio ambiente, pero al final este desarrollo del capitalismo tan desigual en nuestras naciones, pues nos subsumió en la lógica de que en América Latina se había vuelto una serie de gobiernos que exportaban, ¿no? Naciones agrominero exportadoras, en donde no desarrollábamos, no industrializábamos, y entonces cuando se quiere industrializar vienen los golpes de Estado, ¿no? Que ahí Salvador Allende dijo, vamos a industrializar el cobre y ¡pum!, golpe de Estado. Evo Morales dijo, vamos a industrializar el litio, no solo venderlo como materia prima, sino vamos a ocuparlo aquí y ¡pum!, golpe de Estado. Y en México creo que se está tratando de hacer eso, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué chingados estamos exportando el petróleo, hidrocarburos, y luego compramos 3 veces su precio, ¿no? Las gasolinas? Pues vamos entonces a hacer nosotros la gasolina, vamos a comprar Deer Park, y se está generando una nueva industrialización. Pero al final esos modelos tienen que replantearse si eso va a ser suficiente a mediano y a largo plazo, y sobre todo pensando en la lógica de que hay un cambio climático en ciernes, ¿no? Que no podemos depender de fósiles eternamente, y ahí es en donde creo que hoy estamos en un gran momento en donde la gente está apoyando de sobremanera este gobierno para que el gobierno pudiera tomar en sus manos la profundización, que es lo que se dijo en campaña. Vamos a profundizar la Cuarta Transformación. Y yo creo que en el primer plano Claudia lo está haciendo, ¿no? Claudia no solo habla de la continuidad de los programas sociales, sino que incluso plantea otros con base en una desigualdad estructural de género, ¿no? Que es, vamos a dar un poquito más de justicia social a las mujeres. Se está planteando un desarrollo de las vías de comunicación, los trenes. Se está planteando un estado de bienestar.
Yo no creo que tendríamos que estar dudando en lo más mínimo de que hay una ruptura, ni mucho menos, y al contrario, el presidente López Obrador ha dicho que era muy fresa, ¿no?, comparado con Claudia. Yo creo que la disciplina la tiene, la continuidad en lo político, en lo económico, la tiene. En lo ideológico, yo creo que es un momento para afianzar qué es ese humanismo mexicano, y también, yo diría, pues sí, que no nos dé miedo decir que se puede radicalizar, ¿no? No podemos permitir que un montón de gente esté expropiando, haciendo uso de nuestros recursos naturales y nosotros los dejemos, o de las concesiones del espectro radioeléctrico con discursos de odio y nosotros lo dejemos, y ahí va a necesitar pues el apoyo también de toda la gente. Creo que ese es uno de los puntos más importantes a destacar, ¿no? O sea, la concientización que hay de la gente, de la sociedad, de saber qué es lo que está pasando en la vida pública y política de nuestro país, que hay un interés por saber cuáles son los trabajos que están haciendo desde la Presidencia de la República, desde el gobierno, desde cada una de las secretarías, la importancia también de saber quiénes son las personas que están integrando este gabinete. Al momento que la presidenta comenzó a decir quién la iba a estar acompañando en la Presidencia de la República, la gente estaba interesadísima en saber quién iba a estar conformando a su equipo, y que ahí también vimos la manera en cómo se comenzaba a gestar la nueva administración. Sí, una parte de esta continuidad del trabajo que se desarrolló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente, y la manera en que también Claudia Sheinbaum había trabajado en la Ciudad de México. Entonces ahí la gente también tomó mucha conciencia de por dónde podía empezar a trabajar, y sí, coincido totalmente en cómo vienen también estas ideas de está la dictadura, viene la dictadura otra vez, pero es un recurso que ya se les está agotando, es un recurso al cual ya no van a poder acceder y al cual van a poder estar repitiendo constantemente, simple y sencillamente porque vimos una transición, porque no vimos que Andrés Manuel López Obrador se quería perpetuar en el poder como sí lo hizo Alejandro Moreno Cárdenas en su esfera, ¿no? En su partido. Entonces, también cómo atacar esas críticas, porque en estos argumentos o no argumentos, porque también coincido con Meme, no hay argumentos por parte de la oposición, nunca los ha habido, más bien siempre ellos intentaron utilizar a las personas que sabían que les podían dar beneficios en su momento al Poder Judicial para que se intentara ver que había este riesgo de caer en un autoritarismo, de caer en una dictadura. Entonces, este argumento, ¿cómo también lo vamos a seguir escuchando? Porque lo hemos escuchado en estos últimos meses, ¿no? Del año 2024. Sí, yo no creo que vayan a dejar de usarlo, o sea, sino más bien se van a ir sumando más y más adjetivos, pero o sea, esto de decirle autoritaria, de decir que vivimos en una dictadura, o sea, ocupan cualquier elemento para sumarlo a esa narrativa, pero yo veo muy complicado que dejen ir esas ideas, porque de algún modo se han logrado permear, ¿no? O sea, en algunas de las marchas que organizan, ahí está la gente hablando de que así empezó Venezuela, ahí está la gente diciendo que López Obrador era un autoritario y que era el dictador, que estábamos empezando a vivir en una dictadura, que así había empezado Cuba. O sea, yo creo que sí tienen un gran espectro de la población que sí maneja y que sí cree y que sí está dispuesto a seguir defendiendo esa idea de que eso, aunque para nosotros resulte cómico, porque vaya que lo es, porque no hay ningún elemento para que puedan sostener ellos mismos que realmente se vive en una dictadura, pero, o sea, sí hay gente que creo que lo toma y lo adopta, y por el contrario siento que le van a ir sumando más y más, sobre todo porque eso también es un permiso que te otorga la misoginia, ¿no? O sea, el otorgarte un sinfín de adjetivos que no tienen, o sea, así nunca vas a encontrar un adjetivo que sea el tope, ¿no? Para ofender a una mujer, siempre o te vas con su familia, que lo hemos visto, por ejemplo, con otras dirigentes en América Latina, te vas al terreno de lo personal, que también es algo muy común y que, o sea, espero que no, pero seguramente también lo vamos a ver con Claudia Sheinbaum. Se van a ir al terreno de la familia, se van a ir al terreno de la pareja, se van a ir al terreno de lo profesional, a la forma de hablar, a la manera de vestir. O sea, el margen que te da la misoginia es gigantesco. Entonces, ya vimos que ellos están dispuestos a utilizar cualquier herramienta, ¿no? Entonces, va a ser un costal de odio que se va a ir llenando, no poco a poco, sino
con una velocidad extrema, porque no solamente están controlando los medios de comunicación. Lo de Twitter, por ejemplo, también es un asunto que poco a poco va a ir subiendo de nivel. Lo que vimos, por ejemplo, con la participación de Elon Musk en la campaña de Donald Trump abiertamente, pues lo teníamos difundiendo videos también con mucha misoginia en contra de Kamala Harris. Digo, no va a poner a defender a Kamala en lo absoluto, pero o sea, sí vemos también el uso de las redes sociales para echarle al costal de la misoginia los 3 pesitos que le corresponden, ¿no? Entonces, ya tuvimos que Claudia Sheinbaum ya fue la narcocandidata, ya vimos que ya fue la narcopresidenta, ya vimos que es la autoritaria, que son palabras que, ojo con eso también, empiezan en un tuit de Claudia X González o cualquiera de ese grupito y se vuelven tendencia, ¿no? Entonces también vemos la manera en cómo funciona esa maquinaria, ¿no? Para ir imponiendo ciertas ideas en la conversación. Entonces, tienen el dinero, no están dispuestos a dejar ir esa estrategia que ya utilizaron en 2024, justamente porque esa campaña, la que vimos este año del narcopresidente y narcocandidata, fue impresionante, ¿no? O sea, fueron semanas enteras de estar leyendo eso en Twitter, de estar leyendo millones de cuentas que estaban inflando esas tendencias. Entonces, no van a renunciar a esas estrategias, más bien las adoptaron ya, las van a seguir utilizando. Y lo que queda más bien, creo que es con lo que empieza Claudia Sheinbaum en su presidencia, que es siendo muy pedagógica. O sea, a lo mejor a muchos no les está gustando algunas secciones de la mañanera, de la nueva mañanera, pero lo que ella está poniendo son mini clases, ¿no? O sea, mini clases de mujeres en la historia, mini clases del comportamiento de la sociedad mexicana. ¿Pero por qué? Porque tenemos que empezar a quitarle, por ejemplo, a la palabra feminismo todo lo que estos grupos le han estado impregnando, ¿no? De que el feminismo busca que el gobierno solamente se encargue de las mujeres, de que el feminismo es igual que el machismo, de que el feminismo es un grupo de mujeres con martillo que si ven a un hombre lo van a matar. O sea, tiene que ir quitándole, tenemos que ir quitándole todos esos ingredientes que se le han impuesto a esa manera de pensamiento, a esa ideología política que es el feminismo, para decirte, no, el feminismo es esto, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener una política feminista y con perspectiva de género? Porque tenemos décadas en la que la política para hombres y mujeres no ha sido igual. Entonces tenemos que empezar a erradicar esa desigualdad. Y no es, yo siempre lo he dicho, de verdad, no es que los gobiernos no vayan a apelar a los hombres y que los hombres vayan a desaparecer, o sea, pero simplemente es empezar a cortar brechas, ¿no? De desigualdad que hay en muchos lados. El hecho de que ella haya iniciado, por ejemplo, una de sus primeras polémicas, que fue cuando dicen que cuando le dijeron que por tener una presidenta íbamos a tener una sirvienta 6 años, o sea, fue muy inteligente que ella contestara reivindicando el trabajo doméstico, ¿no? O sea, todas nosotras hemos cuidado, todas nosotras hemos limpiado, y pues sí, así ha sido la historia de este mundo. Hay un libro muy famoso de economía feminista que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? O sea, ¿quién le lava la ropa a los líderes del mundo? ¿Quién les hace de comer? ¿Quién los cuidó cuando se enfermaron de pequeños? ¿No? Entonces es como empezar a reivindicar, porque no solamente son las etiquetas que se vienen hacia ellas, sino las etiquetas que hay hacia todas nosotras como mujeres que ya empezamos, porque no quiero decir que ya lo hicimos, sino que empezamos con mucho trabajo a romper los moldes de lo que nos han enseñado que debe ser una mujer. Entonces, creo que es una batalla que va a perdurar los 6 años. Sí, y también en eso, o sea, creo que está mucho la conciencia de la gente, o sea, no creerse, porque para empezar también lo que hemos estado viendo es que las mañaneras sí son una especie de comunicación, un canal total para que la gente sepa qué es lo que está haciendo la oposición, para saber qué se está haciendo desde el gobierno, y sí desde ahí enseñar y aprender distintas cosas, ¿no? Que es la manera en que la presidenta comenzó a llevar estos ejercicios, Meme, porque como también estos ejercicios que se hacen desde Palacio Nacional
han incluso limitado la manera en que se difunden los contenidos en los medios de comunicación, porque ahora la narrativa sí viene desde Palacio Nacional, pero porque una urgencia que la narrativa que anteriormente, y lo decíamos nosotras, ¿no?, que se estaba tratando de imponer, era la que ellos veían, tanto de intelectuales, tanto como de los empresarios, de las personas que están arriba en ese poder. Entonces, ¿cómo también este tipo de ejercicios ha acercado para la conciencia a la gente para que sepan qué es lo que está pasando en el país? Híjole, es que es una conciencia también los medios de comunicación que la han tenido que incluir de manera muy forzada, al menos ellos, porque no es como, o sea... Los tradicionales. Exacto, los tradicionales, por supuesto, estamos hablando de los tradicionales, los que tienen Televisa, por ejemplo, concentra el 60% del mercado de la televisión y del radio, ¿no? Y con sus distintas empresas y afiliadas, etcétera. Entonces, en ese grupo han estado metiendo el tema de las mujeres de manera muy forzada. Ellos se rigen también, hay ciertas normas que firman, hay ciertos acuerdos que firman, donde tienen que pensar hacer que la inclusión, que sí, los paritarios, que no hay paritarios, pero por ejemplo, contenidos, ahorita que hablaba Dani sobre el tema de la labor del hogar, el tema de las amas de casa, ¿no? Es uno de los temas que, por supuesto, se sigue denigrando. No digo que en todos, pero sí se sigue denigrando en los espacios de espectáculos, en los espacios de medios de comunicación tradicionales, como por decir que no es un trabajo. De hecho, recordemos cuando empezó lo del seguro para trabajadoras y trabajadores del hogar, híjole, ¿no? De cómo van a tener un seguro. Todavía llegas a escuchar y leer comentarios de gente que dice, pues es que al final no hacen nada. ¿No hacen nada? Y ahorita lo decía Dani, ¿quién les hacía la comida? ¿Quién los cuidaba? ¿Quién? O sea, es un trabajo que no tiene vacaciones, que no tiene un horario fijo, que no tiene un pago y que encima es minimizado. No es reconocido. No es reconocido. Los primeros, de hecho, discursos de Claudia es el discurso que ha repetido más, el de llego yo pero llegamos todas, cuando habla sobre sí las luchadoras que hicieron historia, las mujeres que hicieron historia, que son reconocidas, pero atrás de ellas también hubo unas que soñaron y que no se les conoce. También hubo unas que gritaron y no se escuchó su voz. Hubo algunas que ni siquiera gritaron, pero ahí estaban en silencio. Están las madres, están las abuelas, están millones de mujeres que ni siquiera se atrevían a soñar con lo que fuera, porque tenían que estar, su obligación era la familia, ¿no? Que es, o sea, la mujer era, pues es que es la familia, y te dedicabas a la familia. Pero de hecho, si nos vamos hacia atrás, hay una declaración muy reciente de Elon Musk, en donde cuestiona a las mujeres por el no quererse embarazar. Y eso le da al tino de lo que está detrás realmente del machismo, de la misoginia, de los medios y demás. Los medios de producción. Lo que cuestiona Elon Musk es que como las mujeres ya no se embarazan o ya no están teniendo tantos hijos, vamos a entrar en una crisis económica. Porque entonces, ¿quién madres? Disculpe usted mi francés, pero se me salió del alma. ¿Quién va a trabajar? ¿O quién va a ser el obrero? Lo que en realidad está detrás entre muchos otros factores ideológicos y demás, de esta misoginia, de este patriarcado y demás, es que las mujeres no nos ven como seres pensantes, vivos, humanos, sino como una fábrica de producción de obreros, una fábrica de producción de trabajadores, una fábrica de producción de consumidores. Porque el único mecanismo para crear vida es a través del cuerpo de las mujeres. Entonces, cuando nos metemos a esa profundidad, independientemente si eres provida, no eres provida, lo que tú pienses, el centro detrás de todo lo que está, de estas políticas o estas ideologías, de, por ejemplo, personajes como Elon Musk, es ese. ¿Y qué hacen a través de los medios, por ejemplo, Twitter, ¿no? O X, que él ahora es el dueño? Pues toma el control de la narrativa. Por eso no es coincidencia que la hermana república de X tengas una cantidad de personajes o de opiniones que son completamente inclinadas a ese tipo de ideología libertaria, neoliberal, como le quieras llamar, de extrema derecha eventualmente. Pero es la hermana república de Twitter, son 17 millones de usuarios en esa red social.
¿Qué pasa con los contenidos? ¿Por qué los medios de comunicación a través de sus contenidos no han terminado de generar un equilibrio? Por ejemplo, en deportes, creo que es uno de los temas más polémicos. ¿Por qué las futbolistas no ganan igual que los futbolistas hombres? Independientemente de toda la misoginia y el machismo, el primer argumento que te ponen enfrente es que no los consumen. No los consumen igual, y estos, como sí consumen más los productos deportivos de hombres, pues ellos se les paga más que los de las mujeres. Pero ¿y por qué no promueven más los de las mujeres? En las mesas de análisis deportivo, ¿cuántas mujeres ves? Si ves 2, ya es mucho. ¿Y cómo llegas a ver esas 2 mujeres? Es raro, y son contadas las periodistas deportivas que alcanzas a ver de traje completo. Normalmente van con vestidos muy cortos, con escotes muy largos, como las de El Clima. Y las terminan criticando, si van con traje. Exacto, y las terminan criticando, es que quiere ser hombre. No quiero ser hombre, se quiere vestir como se quiera vestir. ¿A ti qué? Bueno, eso le dijeron a Claudia, ¿no? Que era una mujer vestida de hombre. Exacto, que era una mujer vestida de hombre. Por usar pantalón. Por usar pantalón, por usar los zapatos que usa. O sea, ¿por qué? Vaya, ya aquí Ustedes ya todas... las 13. No, sí, ya valimos, ¿no? Ya, nosotros ya, obviamente ya lo entendimos. Cumples con él. Solo Yo Dani. cumplo con el protocolo. Sí, hoy tú cumples, exacto. El embarazo ya cumplimos y el la cuota, exacto. Pero voltea a Elon Musk me da palomita. Hoy Elon Musk está de tu lado, check. Ay, no, qué vergüenza. Ojalá no lo haga. Pero cuando volteas a ver, vaya, incluso Fox, no creo que esto es una de las anécdotas más famosas de Fox News, de cómo el hombre detrás de Fox hace esta planeación de que las mujeres, para que encabezaran programas de noticias, tenían que usar faldas o vestidos muy cortos, y las tomas las tenían que hacer abiertas para mantener la atención. Entonces, ¿qué es lo que significó eso? Que no iban a leer o no iban a escuchar un programa de noticias por lo que pudiera decir una mujer, sino que lo veían y encontraron que el gancho para mantener a la audiencia era enseñar. Y eso y es un constante de sexualizar. Y es un constante de hombres tomando decisiones por mujeres que por supuesto se está rompiendo. Por eso digo que es una inclusión muy forzada en los medios de comunicación, pero que con hoy la primera mujer presidenta en México, México siendo el país que representa uno de los países más importantes de América Latina, que está haciendo un gran contrapeso, yendo en contra y de muchas agendas, poniendo su propia agenda, que se está levantando como se está levantando, teniendo una mujer presidenta que está dando estos ejemplos, que es dura. Porque sigo creyendo lo que dijo en su momento Andrés Manuel, que él era fresa comparado con Claudia, que es dura, que es firme, que tiene su propia visión, que no se va a detener ante las críticas ni mucho menos. Eso creo que es lo que va a acelerar que los medios de comunicación empiezan a cambiar esta visión de la hipersexualización. No sé si tan rápido o no, pero creo que sí hace un punto antes y un después el tener una mujer presidenta y el tener un gobierno paritario y el tener un gabinete paritario y el ir con esta línea de mujeres, hombres, vamos por igual, vamos a darle esta representación, vamos a pensar en esos derechos, porque aunque es un proceso que cuando ya tienes este ejemplo con mujeres en el poder, sobre todo en el poder más importante, que es en el ejecutivo de un país, no pueden voltearse, no pueden omitirlo, no pueden seguir escondiéndose y tampoco pueden buscar pretextos. El tiempo les llegó, está sobre ellos. Si ellos no entienden que es tiempo de paridad, pues las audiencias se los van a exigir, porque hay mujeres que hoy están viendo programas de noticias, hay mujeres que hoy están buscando escuchar a otras mujeres, y si siguen siendo los mismos señores de toda la vida, van a perder audiencias. Señoras. Y lo están haciendo. Y con esta visión, Alina, que tienes de internacionalista y estar revoltosa y estar dando cursos en otros países, escuchando otras latitudes, otros comentarios que son ajenos a esta realidad. Ya dile, ¿no? Espía, sí. lo dice Dolia. Ah, sí, saludos, Dolia. Fue este año, ¿verdad? Sí. No, pues es que Alina cumplió un año ya. Sí, es Dolia. Este año Sí. tú fuiste Hola, Dolia. espía. Fiespía, sí voy a hacer ahora mi recuento. Eso Fui es Fiespía, ¿Qué me incorporé a Versus. Sí, muy bien. Ahorita llegamos a ese expande punto. su Ahorita universo. llegamos a ese punto, pero lo que quisiera preguntarte es, ¿qué se dice de México, no? O sea, porque con todos estos cambios, ¿cómo se percibe la realidad mexicana? Mira, es bien fuerte porque pues ya afortunadamente tengo varios años de estar de mitotera en varios lugares. Yo les he compartido, yo soy internacionalista de formación y también militante internacionalista.
Y fíjate que no había interés, ¿no? Incluso a nivel personal, este último año para mí ha sido muy fuerte en ese sentido, porque yo estaba muy acostumbrada a tratar de ir y entender los procesos de izquierda en otros países, ¿no? Tratar de entender que habían fallado, sus contradicciones. Me había tocado estar cercana, yo fui a la escuela de formación en Ecuador cuando estaba el gobierno de Rafael Correa, me había tocado estar cerca del proceso de Venezuela, haber ido a Cuba hace muchos años. Bueno, en general había yo estado tratando eso, ¿no? Hacer un análisis de cómo estos lograron llegar a un gobierno progresista y nosotros no. Claro, sin obviar el fraude, sin obviar todo lo que analizamos aquí martes a martes. Pero esa era la constante hasta este año, ¿no? Porque si bien México ha pasado un sexenio siendo de izquierda, la política exterior de Andrés Manuel López Obrador tuvo episodios que no necesariamente eran sus banderas, ¿no? No es como que se la pasara todos los días diciendo, bueno, y si te metes con Cuba, te metes conmigo, ¿no? O sea, en realidad hacía declaraciones, pero no era una cosa como la de Videgaray y Enrique Peña Nieto, que era como, vamos todos contra Venezuela, ¿no? Es decir, se mantuvieron un tanto distantes de ese escenario internacional, más allá de una cooperación real, ¿no? O sea, en términos profundamente reales, a través de revivir la CELAC, ¿no? Que la habían desmantelado justamente por el regreso de las derechas en América Latina, que es un organismo que se creó en el 2010 con la visión de Hugo Chávez y Fidel Castro, y que después se van sumando todos los países, y había estado abandonada totalmente hasta que México toma la presidencia pro tempore, y yo creo que ahí es en donde hay un quiebre con la política regional, que se preguntan qué está pasando realmente en México, ¿no? O sea, propone una alianza, invita lo que pues México no había hecho en mucho tiempo, invita a Nicolás Maduro, invita a Díaz-Canel, invita a todo el mundo, ¿no? Todos están en la mesa, cosa que no existe en la Cumbre de las Américas, que no pasa en la OEA, que entonces ahí es donde México empieza, creo yo, a mi parecer, a cobrar cierta notoriedad, más allá de ciertos actos y declaraciones que había tomado. Recordemos, Andrés Manuel a lo mucho hizo 3 viajes internacionales hacia el sur e hizo 3 viajes hacia Estados Unidos, ¿no? A mí me tocó cubrir 2 en Estados Unidos, y luego la gira que hace por Centroamérica, se va a Guatemala, se va a Honduras, se va a El Salvador y se va a Belice y a Cuba, ¿no? En donde lanza un discurso bellísimo, y después cuando va hacia el sur va a Colombia, va a Chile, además en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende, que es brutal porque pues no cualquiera retoma una figura como Salvador Allende mientras está girando todo hacia la derecha y la ultraderecha en la región, y Andrés Manuel ya se decía admirador de Salvador Allende. Bueno, todo esto para decir que, y claro, las prioridades con Estados Unidos, ¿no? Que fue su primer viaje y después regresó, fue con Trump, luego fue 2 veces con Biden, y que estaba una prioridad ahí porque nos volvimos el primer socio comercial de ambos países, ¿no? Uno del otro, lo cual también es inédito. Y eso llama mucho la atención de América Latina, ¿no? Y dice como, bueno, primero no es fácil lidiar con un Estados Unidos, y eso lo tienen mucho más claro a veces en América Latina que aquí en México. No es un comentario que escucho yo tan frecuentemente aquí, porque creo que el antiimperialismo se definió en función de, pues, que se vayan a la fregada todos los gringos, ¿no? Sin entender esas correlaciones de fuerza, sin entender estos nexos comerciales, el tener 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, el tema de las remesas, etcétera, etcétera. Pero en América Latina, los últimos años, y especialmente desde la cumbre de la CELAC aquí en México, que fue 2021, si no mal recuerdo, y las elecciones de este año, no saben lo distópico que ha sido para mí ahora explicar qué pasa en México al resto del mundo, ¿no? Es decir, que se te acerque la izquierda europea y te pregunta como qué está pasando ahí, la izquierda chilena, los venezolanos, ¿no? Que llevan 2 décadas haciendo una revolución, y que digan, y oye, ¿cómo ganan más votos en vez de perderlos, no? ¿Cómo es que no hay ese desgaste dentro del gobierno? Para mí es impresionante, o sea, es impresionante porque no se dimensionó lo que estaba pasando aquí en la región durante muchos años. Era como, bueno, sí, Andrés Manuel, todo chido y no nos ataca, porque eso se limitaba, ¿no? La política exterior giró en decir, bueno, al menos ya no nos están chingando en Venezuela, cuando México lideraba la creación del Grupo de Lima. A mí me tocó ver esa creación en la OEA, yo era corresponsal ahí, y me tocó ver cómo se creó el Grupo de Lima con un Videgaray orquestando todo eso, ¿no? Para ir a invadir Venezuela. Entonces, el simple hecho de que Andrés Manuel ya no hiciera eso, ya era como, bueno, muchas gracias, ¿no? Ya no nos ayudes, si solo no nos ataques. Más ayuda el que no estorba. Exacto.
Pero no, lo que hizo las elecciones de este año fue que todo el mundo se preguntara qué está pasando aquí. Porque se tuvo programas sociales en otras latitudes, se tuvo desarrollo de infraestructura, ¿no? Que hay como comentarios muy chistosos en el caso de Ecuador porque dicen, pues sí, pero las carreteras no votan, ¿no? Porque era como que Correa presumía un montón de desarrollo de infraestructura, pero al final, ¿cómo le cambias la vida realmente a las personas a mediano y largo plazo? Al final, las carreteras no votan, ¿no? Y era como, pues, regresa a la derecha en cualquier momento. Y mucha gente hoy está preguntándose. Entonces, para mí es importante que las y los mexicanos nos demos cuenta del momento que vivimos aquí, porque eso no pasa. Puedo ir país por país y de verdad la radiografía es terrible. O sea, es terrible, de verdad. Si vamos, o sea, no se diga Argentina, ¿no? Con un Milei. Sí, es el caso más lamentable. O sea, es horrible. Luego tienes Chile, donde lo más a la izquierda está en prisión domiciliaria, que es Daniel Jadwe. Tenemos Uruguay, que acaba de este año también de tener elecciones, y que pues el Frente Amplio, pues sí, es de relativo progresismo, pero tampoco es que sea a la izquierda. En Brasil, Lula es una tragedia, ¿no? O sea, primero hizo una alianza horrible con las derechas, se puso de vicepresidente al que eternamente fue su enemigo político y contra el cual compitió a la presidencia, y termina bloqueando a Venezuela para ingresar a los BRICS. Tenemos un Gustavo Petro que sí muy chido, pero que no ha logrado hacer alianzas, que teóricamente la tiene claro, que también me parece que a veces es su peor enemigo el querido Petro, pero no ha podido avanzar, y así podemos ir con todos los países de la región. Ecuador, siendo uno de los países que durante el gobierno de Correa fue el que disminuyó más la pobreza, hoy está sumido en la peor tragedia del continente. Centroamérica, es decir, hay de verdad lo que está pasando en Bukele, México es, no, tu primo Bukele. Yo siento que a Petro le falta una mañanera. Sí, le falta una mañanera, pero también es mucho más complejo, porque yo siento que al menos nosotros aquí en 2018 tuvimos un respiro. Imagínate, Colombia está sumida en esa guerra interna, nosotros nos sumimos años después y ellos siguen en eso, ahí. O sea, aunque haya ganado la izquierda, y también el sectarismo. Discúlpenme, pero el sectarismo, la falta de unidad, la falta de encontrar el proyecto en común los tiene destrozados. Entonces, sí, la mañanera jugó aquí un rol importante, y también se le están copiando. Sí, porque son esas Camila formas, Vallejo ya está en Chile. Ay, no, Camila. Ay, Camila. Saludos a Camila. Sí, lo de Chile. No. Raro. Por eso hay que valorar lo que está pasando aquí y profundizar la 4T de verdad. Eso, porque hacia allá va la última pregunta que aviento en esta mesa, porque tenemos ya 5 minutitos para terminar esta transmisión. Porque, ¿cómo hacer también desde el oficialismo, desde Morena y también junto con sus aliados, para que no se vea que se perpetúan en el poder, ¿no? Porque ese también es un gran reto, y no convertirse después en un PRI, no convertirse después en lo que tanto criticar. Bueno, yo no puedo hablar de Morena porque no milito en el partido, ni soy militante de un partido político, pero como periodista, o sea, creo que lo que mejor le puede pasar es no cegarse en ese grupo de medios oficiales alternativos, como se les quiera denominar, que se dedican solamente a alabarlos, ¿no? Porque eso es un vicio que también tenemos ahorita. O sea, sí hay ciertos espacios, ciertos comunicadores que se dedican a aplaudir, aunque esté muy difícil aplaudir un hecho, o sea, se dedican a hacerlo, y eso, o sea, yo creo que sería uno de los máximos errores de Morena y de quien crea en el proyecto de Morena, quedarse con eso, ¿no? O sea, como periodista yo creo que el valor más fuerte que le podemos dar a la sociedad es decirle, si estoy encontrando un dato que te está hablando de presunta corrupción dentro de Morena, presentarlo, ¿no? O sea, creo que cada quien desde su trinchera puede hacer eso, lo debe hacer, y también igual depositar esa responsabilidad en la gente de, o sea, no te quedes con quien te esté endulzando el oído, ¿no? O sea, o sea, empezar a hacer una militancia crítica, un apoyo que también, donde quepa el reconocimiento de que no todo movimiento político es perfecto, ¿no? Entonces, pues sí, ese reconocimiento también a quien está haciendo un periodismo
que funcione. No un periodismo que venga a decirte todo va a estar muy bien y somos los mejores y los demás son los malos, no, sino que estamos hablando de un periodismo que te diga aquí hay un problema que se tiene que resolver, ¿no? Porque creo que sí en el sexenio de López Obrador sí se generaron muchos espacios de esa naturaleza que a la larga son muy, muy dañinos. Entonces, pues también siempre, o sea, cerraría con eso mi participación, de que la gente misma empiece como a decantar, ¿no? Ese tipo de periodismo, esa clase de periodismo que puede partir del análisis, pero el periodismo de evidencia, de datos, de entrevistas, o sea, lo que hacemos aquí nosotras, pues siempre tiene otro valor, ¿no? Y siempre es como partir de la confianza de que no estás haciendo algo para dañar al partido, para dañarlos a ellos, sino es un compromiso con la verdad. Con la sociedad. Sí. Coincido con lo que dice Dani, no pueden ir pensando que son perfectos, somos seres humanos, se cometen errores y meter las manos al fuego por otros es bastante delicado porque realmente no sabes a ciencia cierta si sí o si no. Creo que la decisión más sana que pueden tomar gobernantes políticos que están en la 4T, sobre todo entendiendo el proyecto que es Morena PT Verde, ¿no? Es si hay alguien que está bajo una investigación, si hay duda, que se someta a una investigación. Hay que fortalecer esas instituciones para que las investigaciones sean originales, para que sean reales esas investigaciones y que si alguien cometió un error, eventualmente que se haga cargo de esas consecuencias. No hay nada más, no hay nada que pueda purificar más, no hay nada que pueda limpiar más la política que ese camino entre la confianza y el estar junto al pueblo y el fortalecer las instituciones para que si alguien se equivoca, pues asuma las consecuencias. Creo que ese es el error que no deben de... O sea, ese es el camino a seguir y el no hacerlo sería un error gravísimo. Pues yo creo que eso, cerrar diciendo que todo siempre está en permanente disputa, ¿no? Que las tensiones, que las batallas siempre van a existir. Sería un error tremendo creer que con votar, o que la gente va a votar por un proyecto por el color, que va a votar por las referencias o por nostalgia, ¿no? También es un error, ¿no? Hay muchas cosas que van cambiando y lo único que blinda a un proceso para ratificarse como el horizonte que la gente quiere seguir tomando es la congruencia, ¿no? Y yo creo que hoy estamos en tiempos yo sí coincido en que vivimos tiempos estelares donde la gente ya no se va a comer el cuento de que hay una dictadura, de que esto es autoritario, pero también no se va a creer, ¿no? Que vengan y hablen de democracia, de libertad, cuando al final también puede que vean que no es así el camino que se está trazando. Entonces eso, pues eso, agradecerles también a ustedes, a las audiencias que nos han apoyado tanto y que pues eso, ¿no? Saber que es un camino conjunto y que el periodismo hará lo suyo y las audiencias también tendrán que hacer lo que les corresponde. Sí, creo que también ese es el gran trabajo, ¿no? Que haya una respuesta de las audiencias y no se queden solamente con esa parte, ¿no? Que aplaude muchas veces, sino también que se critique, que se analice y que se cree un propio pensamiento para que a partir de eso pues vayamos creciendo y vayamos identificando sin miedo qué es lo que ya no queremos en nuestro país, ¿no? Y tomar conciencia que tenemos que ser participativos. Entonces, pues ahí está. Terminamos este versus. Muchísimas gracias a todos ustedes, a ti, Cri, por aguantarnos aquí en esta. ¡Feliz año! Cri! ¡Feliz año a todos! Bueno, melancólica el cumpleaños. Ay, sí. No tienes que estar melancólica. No. Vamos por más. Sí. Así que pase una excelente noche, día, tarde, mañana, depende el horario que nos haya visto en esta ocasión. 2024, 2025 ya está llegando, así que va a haber mucho versus, mucho que platicar durante los siguientes meses, así que ya sabe, nos vemos aquí todos los martes a las 10 de la noche, un nuevo capítulo de Versus. Que disfrute su cena, que disfrute el recalentado y que venga la rosca de Reyes con todo. Chao. Gracias.